Nos ganó un poquito el tiempo hoy. Vamos a ver un poquito. Les robo un minuto. Bajar por presentar mi pantalla. Bien, bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a este nuevo webinar. En realidad, hoy el tema es bastante rico, el que vamos a compartir el día de hoy. El profesional de seguridad en la gestión de los proyectos. Creo que, bueno, ya a los que nos conocen ya tienen un tiempo que son parte de la familia de CES o que nos siguen en las diferentes redes. Nosotros estamos ya preparando una quinta edición de un diplomado, el diplomado de gerencia de proyectos de seguridad. Pero a lo largo de este tiempo, o con la gente que hemos conversado, muchos de los que estamos dedicados a ese tema como que no encuentran en línea, ¿no?, con esta responsabilidad de lo que es la gestión de proyectos y que el profesional de seguridad se involucre en esta gestión, ¿no? Y de cara a los cambios que se están dando, ¿no?, a toda esta nueva profesionalización, un segundito, voy a cerrar acá, un micro que se ha abierto, se está acoplando, a esta nueva profesionalización de la seguridad, la gestión de proyectos es una de las nuevas responsabilidades, por así decirlo, del profesional, ¿no? ¿Qué implica esta gestión de proyectos, esta gerencia de proyectos? Es primero tener el conocimiento de la integración de los diferentes componentes del sistema de seguridad en una instalación, el desarrollo y entrega de proyectos exitosos a tiempo y dentro del presupuesto. Muchas veces el profesional de seguridad no se involucra en el tema de proyectos y obviamente dan proyectos que no están acordes a las reales necesidades o amenazas de la organización. Entonces, hoy en este Café con los Expertos, que nosotros tenemos varias modalidades digamos, de estos webinars, el Café con los Expertos es un conversatorio, básicamente, ¿no? Vamos a compartir las experiencias de 3 profesionales en una primera etapa. En la siguiente vamos a hacer una dinámica, quizá hayan preguntas dentro del auditorio, las pueden ir dejando mientras van escuchando las exposiciones, las pueden ir dejando, nosotros después las compartiremos con los profesionales que nos van a acompañar el día de hoy y ellos comentarán o compartirán su experiencia dentro de eso, ¿no? Quien nos acompaña y quien nos saluda, para quienes no me conocen, Milagros Céspedes, soy directora del Centro de Estudios de Seguridad para Latinoamérica. También tengo dentro de mis funciones, soy el enlace de Women in Security para el capítulo Perú de ASIS Internacional y también formo parte del consejo fundador de WIS para Latinoamérica. Eso es un trabajo que hago de corazón, o sea, de compartir y de tratar de apoyar esta gran organización como es ASIS en la profesionalización de la seguridad, que es el trabajo que venimos haciendo y que viene siendo así por más de 50 años. Quienes nos va a acompañar en el orden que les voy a ir presentando, el primero va a ser Ali Ferrer, que nos acompaña ahorita desde la carretera, no ha llevado tiempo para llegar a casa. Ali actualmente está en Argentina, él es de Venezuela, pero está radicado en Argentina, es un profesional certificado por ASIS como CPP y también como PSP. Saben que CPP es la máxima distinción para el gestor de seguridad. También es miembro observador del Chief Security Officer Standard, el comité de estándares del Chief Security Officer, y del estándar de análisis de riesgos también pertenece a ese comité de ASIS, ¿no? Y participa en las preparaciones para las distintas certificaciones de ASIS Internacional. Él va a compartir su experiencia en lo que es la gestión de proyectos para este gran reto que tenemos ahora con este programa. Así que muchas gracias, Ali. Después voy a presentar a los demás y él, bueno, va a compartir eso y después al final se quedará con nosotros para responder las preguntas. Ali, muchas gracias. Bienvenido una vez más. Adelante con el auditorio.
Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Milagros. Sí, hablar de gestión de proyectos, la realidad es que ya se podría considerar que es una profesión como aparte, como tal, establecida ya. De hecho, incluso así como hay certificaciones como el CPP, es el estándar de oro, como dices vos en seguridad, está el PMP, que es el Project Management Professional, que es lo mismo en la gestión de proyectos. Y la gestión de proyectos es una función similar a la seguridad en cuanto a que es cross funcional. O sea, tú tienes gerentes de proyectos especializados en seguridad, en implementación de IT, en instalaciones industriales, etcétera. Entonces, es muy interesante porque es una carrera que no la aprendes en la universidad, sino que lo aprendes después estudiando algún posgrado, buscando alguna certificación y involucrándote directamente en proyectos, ¿sí? Eh, yo quiero abrir esto, ¿no? Después de esta pequeña introducción, con una anécdota. Yo recuerdo la primera vez que yo me vi involucrado en un proyecto, yo no sé si era supervisor o ya era líder de prevención de pérdidas en mi primer trabajo en PDVSA. Y obviamente las petroleras tienen todo este tema de los proyectos súper organizados, con normativas internas, todo asociado, está todo en línea con lo que es los estándares y las guías del PMI, del Project Management Institute. Yo al estar trabajando en seguridad, yo tenía ahí ya como 2 años, creo, trabajando directamente en seguridad patrimonial. Y la primera vez que yo escuché hablar de un proyecto fue porque me invitaron a plantear medidas de seguridad para un edificio nuevo, una ampliación del campus que estábamos teniendo. Y era una reunión donde había N cantidad de sectores, facilities, ingeniería, proyectos, IT, seguridad, etcétera. Y cuando llego a la reunión a ver las medidas, resulta que ya había ubicaciones de domos, había ubicaciones de lectoras, etcétera. O sea, ya estaba el proyecto hecho y nos estaban invitando a nosotros, digamos, a ver si eso estaba bien. Y ahí no había un análisis de riesgo, no había ningún análisis previo, sino que había sido un diseño que venía desde antes y que ahora había que modificarlo. Eh, Recuerdo que fue una reunión bastante complicada, bastante conflictiva, no solamente para seguridad, sino para otros departamentos, porque estaban haciendo un cambio de enfoque radical. Y nada, y luego de esto, bueno, esas reuniones pararon, yo había ido a sustituir a otra persona y, y luego de esto no supe más del proyecto hasta cuando nos invitaron a otra reunión como 3 meses después. Resulta que en esos 3 meses habían ocurrido otro montón de reuniones y había asistido otras personas. Entonces, si lo vamos a ver ahora, eso fue 2006, 2007. Yo certifiqué PSP en 2012 y donde más me interioricé en la parte de proyectos fue en el estudio de los módulos de proyectos de la certificación PSP, el libro de implementación de implementación de proyectos de sistema de protección física de David Patterson. Y ahí fue como que yo empecé a hacer retrospectiva, como que dije, uy, qué mal se manejó todo esto. Y ahí les doy como algunos tips, ¿no? Es como que la metodología de gestión de proyectos y la gestión de proyectos profesional lo que busca es que se logren los objetivos de ese proyecto, como mencionó Milagro, en tiempo y forma y con unos mecanismos de seguimiento y de trazabilidad que te permitan detectar posibles fallas y actuar a tiempo. Y haciendo un poco de retrospectiva de esa experiencia tan corta en ese proyecto en particular, digamos, se hizo todo como no se debía. O sea, no había un punto focal de seguridad en el proyecto, no había un gerente de proyecto por seguridad, no hubo un análisis previo de por qué se hizo ese diseño, ni seguimiento a los cambios que se tendrían que haber hecho, no había trazabilidad de las reuniones, no había un solo punto focal, no se había consultado con la operación el diseño de seguridad. Es como que seguridad iba en paralelo la operación de seguridad, el proyecto de seguridad con respecto a eso. Entonces, viendo en retrospectiva fue un aprendizaje de lo que no se debe hacer y un poco cerrando la anécdota, esto cerró como que cuando pasa el tiempo, yo había pasado a otro departamento, había hecho un movimiento lateral, cuando se construyó el edificio se implementó el sistema, que sé yo, 2 años después, tenías un domo PTZ, o sea, una cámara robotizada 360, que estaba en una columna que estaba de espaldas a un edificio. Es decir, un domo que se podía ubicar en una esquina y ver 270 grados, estaba viendo solo 180 y lo que hacía era ver la espalda de un edificio, porque inicialmente el edificio iba a estar corrido y el domo estaba en una esquina. Pero cuando
se hicieron todas estas modificaciones, se cambiaron accesos, se hicieron N cantidad de procesos y seguridad no participó en esos procesos, de hecho no participó en el diseño, el, el, el domo quedó, digamos, subutilizado. Entonces, un poco acá la enseñanza es eso, que nosotros como seguridad tenemos distintos tipos de participación en un proyecto. Puede ser dando seguridad a un proyecto en particular o haciendo la seguridad de obra mientras se crea un gran proyecto dentro del cual hay un subproyecto de seguridad, ¿sí? O podemos participar de forma activa promoviendo un proyecto que sea un proyecto de sistema de protección física y liderizando nosotros con un equipo de proyectos la implementación de eso, o siendo parte de un equipo que está haciendo la implementación, por ejemplo, de un nuevo campus, de un nuevo edificio, y nosotros, digamos, somos las personas responsables por el subproyecto de seguridad. Entonces, implica una serie de cosas porque obviamente que y esto se tiene que dar por sentado, el conocimiento de seguridad, digamos, de seguridad patrimonial, seguridad corporativa y seguridad física tiene que estar, y un conocimiento básico de seguridad electrónica y de conceptos de integración, pero aparte tienes que tener en cuenta otros conceptos como es comunicación efectiva, networking, asertividad, seguimiento de presupuestos, manejo de proveedores, porque un poco el trabajo de un gerente de proyecto, no sé si alguno de los presentes, y lo podemos discutir en las preguntas, ha trabajado en compañías donde tienen una oficina de PMO, que es un Project Management Office, y tienen PMOs asignados para distintos proyectos. Estos son personas que son especialistas en gerencia de proyectos, que van acompañando, de acuerdo a la especialidad que tienen, van acompañando proyectos de seguridad, van acompañando proyectos de IT. Entonces, un poco ya para cerrar mi intervención y darle lugar a mis colegas, es que el proyecto, tenemos que tener en cuenta que nosotros como gerentes de seguridad tenemos que saber de gerencia de proyectos, y que es clave y es súper importante que lo sepamos cuando vamos a implementar sistemas de protección física, donde integramos electrónica, personal, procedimientos, pero que aparte la metodología es muy útil para nosotros hacer nuestra gestión por objetivos o por proyectos, donde nosotros podemos establecer proyectos donde no necesariamente implementemos un sistema que implique seguridad electrónica, sino plantearnos un equipo de proyecto y una meta como, por ejemplo, mejorar el security awareness de una organización, o mejorar la postura de seguridad de una organización. Entonces, es muy importante que aprendamos todas las herramientas necesarias para gestionar proyectos de implementación de sistemas de protección física, pero también como usarlo como una herramienta de gestión en el día a día, porque implica conectarse con stakeholders, implica comunicar, implica saber reportar, implica resolución de conflictos. Eso sería un poco mi intervención, y ya no sé si alguien, ya le cedemos el lugar a los compañeros que van a conversar también. Ok, Ali, muchísimas gracias. Para los que recién ingresaron, como les decía, estamos en el café con los expertos y vamos a tener la participación de tres profesionales que van a compartir sus experiencias y los conocimientos con respecto al tema en esa primera ronda. Y posteriormente lo que vamos a hacer es abrir a las preguntas que se puedan dar con respecto al tema, ¿no? Importante lo que se está comentando Ali, creo que va a enriquecer con lo que comparta Martín, que él se va a enfocar en esa oportunidad en el impacto de las tecnologías de la gestión de proyecto. Y déjeme presentar a Martín. Primero le voy a ceder, él va a hacer una breve presentación. Martín, vas a recibir un enlace, un aviso para poder presentarnos su pantalla para que todos la puedan ver. Mientras aceptas la pantalla, bueno, voy a ir presentando a Martín. Bueno, Martín es un profesional con vasta experiencia en el diseño, implementación y puesta en marcha de proyectos de seguridad electrónica, sistema de protección contra incendios, prevención de riesgos, incluyendo proyectos de administración de servicios. Es magíster en sistemas de la PUC, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, tiene especialización gerencial en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de La Sabana de Colombia. Se ha desempeñado como gerente general en Prosegur Tecnología, previamente distribuidora federal, como director gerente general, que estaba muy enfocado en el tema proyectos justamente. Socio fundador desde enero del 2005, gerente de operaciones en Siemens, que bueno, Siemens es una empresa bastante conocida a nivel del mundo, y actualmente es director de M2R Tecnología, asesor también de la empresa Prosegur.
Así que, bueno, Martín, bastante experiencia en el tema y, bueno, va a compartir, como les digo, las tecnologías en la gestión de proyectos. Martín, te escuchamos, no sé, ¿tu micro está abierto? Sí, ok, listo. Adelante, Martín, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, Milagros. En efecto, acá unos minutos para compartir con ustedes una opinión personal y muy aplicada al día de hoy. En realidad, la tecnología nos ha impactado en los últimos 8 meses con este virus global, que efectivamente yo mismo, nadie creo en el mundo lo veía venir. Así que, sin embargo, nos hemos percatado de que si no hubiéramos tenido internet, una computadora, un celular, multiplataforma, multisistema operativo, de impacto de todas las tecnologías que hoy día compartimos a través de todos los aplicativos de conferencia, como el Zoom, Meet, creo que no hubiéramos sido posible seguir trabajando como lo estamos haciendo ahora. La gestión de proyectos se ha visto impactada directamente por esto. Realmente hoy día estamos en una tecnología que yo le llamo de hipercomunicación, que es como se define la industria número 4, pero seguimos teniendo los mismos análisis que nos manda el PMBOK para darnos unas guías y estándares para poder identificar las amenazas y las vulnerabilidades a través de estos sistemas de información que básicamente hoy en día nos ayudan a identificar plenamente y medirlos con exactitud para poder, en suma, minimizar el riesgo, que es uno de los grandes objetivos de un gestor de proyecto. He dividido esta pequeña charla en 4 conceptos. No son uno más importante que otro, simplemente he querido resumirlos y hacer hincapié en lo primero, ¿no? En realidad vivimos la época del cambio. De aquí en adelante nadie está en un puesto seguro, ni la tecnología que tenemos adelante, tampoco un puesto laboral o un proyecto en sí. Los proyectos están involucrados actualmente en cambios. De 8 meses a esta parte, creo que todos hemos sido testigos que cada proyecto cambió de acuerdo a lo que dueño, la tecnología, la oportunidad de la importación de los elementos para la construcción o la compra local, el acceso de los trabajadores, las vacunas que todavía están en camino, los análisis que existen, pero obviamente existían elementos tecnológicos que teníamos para poder hacer análisis de los costos, análisis del impacto operativo, económico y de resultados que ya se supone y se da por previsto que el gerente de proyectos tiene que establecer al inicio de un proyecto. El segundo concepto que quería dejarles claro, y solamente estoy resumiendo, es que la tecnología no es una carrera. Si bien es cierto, por ejemplo, en este caso yo seguí una maestría en comunicaciones, en tecnología, para mí no fue el fin estudiar ni convertirme en un programador, sino básicamente la estudié porque vi que esto es un medio, es una herramienta para convertirnos en mejores profesionales, en este caso, para la gestión de un proyecto. El tercer concepto es tener bien claro que el riesgo es lo que nos impacta el proyecto. Para poder medir, cuantificar y minimizar el riesgo, si yo no parto de unas amenazas y unas vulnerabilidades existentes en el proyecto, no voy a llegar al control de riesgo. Sin embargo, al medirlo, hay que visualizar el impacto. La tecnología es la única que nos va a dar exactitud, o por lo menos gran porcentaje de exactitud para poder llegar a ese objetivo de minimizar este riesgo. Así que mucho depende de quién elige, cómo elige y para quién elige el medio tecnológico para gestionar los proyectos. Más adelante voy a hablar unos minutos al respecto. Y el último concepto que quería dejarles en claro es de que hoy en día existen resultados no subjetivos, y lo pongo a propósito, porque los resultados no subjetivos obviamente dirían, oye, son los subjetivos. Sí, efectivamente, se miden de forma objetiva, pero simplemente a veces hoy día lo intangible, que es el
servicio, por darles un ejemplo, del Internet, finalmente se convirtió en imprescindible. El análisis o la salud, que finalmente la damos por hecho por cada trabajador, se volvió imprescindible. La comunicación que hoy día tenemos con el celular se volvió imprescindible, algo que en proyectos hace 10, 15 años no era imprescindible. Entonces, nuevamente, hay que medir no solamente la parte objetiva, sino posiblemente hasta los intangibles, hasta la forma de trabajar del trabajador que antes no se protegía de una gripe de su compañero. Hoy en día, al ver ser un compañero, son capaces de parar una obra. Voy a dar una palabra de cada cosa. Y aquí les traigo una pequeña lámina que ya tenemos casi 100 años en el desarrollo de control de proyectos. Desde lo que se encontró inicialmente un diagrama de Gantt, ya estamos en el 2020, con obviamente el Instituto de Gestión de Proyectos, que es el PMI que todos conocemos, que nos ha dado guías y estándares para poder seguir avanzando en esto. Esta guía y este estándar no es estable. Para cada proyecto habrá que aplicarla en la medida de que cada profesional crea conveniente. No es estándar, pueden haber diferentes marcas, diferentes opiniones. Entonces, aquí como les decía, el primer concepto que nuevamente reitero es que cuando yo salía de la universidad, en los 80 y 90, para nosotros cuando mencionaban Microsoft Project era el programa del futuro, que teníamos gestión de proyectos y hoy en día se ha convertido en los menos utilizados. Entonces, en estos 20 años, en estos 30 años he pasado desde haber estudiado un curso en un instituto y certificándome hace 25 años en Microsoft Project, y obviamente hoy en día ya casi ni existe o casi ni lo usan. Ya estaremos en la época del BIM, que es una administración que incluso el gobierno del Perú, en este caso, está tratando de hacerlo a nivel oficial para que todos los proyectos manejen ese estándar. Entonces, si yo me pongo a enumerar la cantidad de cambios que han habido en los últimos 20 y 30 años, simplemente va a ser mínimo en comparación a lo que nos ven en los próximos años. No nos quedemos estancados ni tratemos de oficializar un proyecto, una tecnología para la gestión de proyectos. Obviamente, hoy en día ya ni siquiera se habla de aplicaciones sobre escritorio. Hoy día tenemos la nube, que normalmente se comparte a través de los servicios calificados como as a service. Obviamente hay cientos de aplicativos en la nube desarrollados por empresas que le sacan mejor provecho a los recursos que hoy día comparten las nubes de Google, Amazon, Microsoft y otros, que nos dan no solamente la posibilidad de contratar temporalmente estos servicios, porque las obras son temporales, y no que una empresa tenga que invertir cientos de miles de dólares en no solamente adquirir, sino renovarlos al siguiente año. Entonces, seamos permeables al cambio. Eso es lo único, el mensaje que les dejo. El segundo mensaje para profundizar es que, como les adelantaba, al ser la tecnología no un fin, simplemente es un recurso, obviamente nosotros tenemos que analizar como gestores de proyecto qué es el costo para. Y como bien pongo en la lámina, por favor, no hablo del costo en sí, sino la percepción del costo del proyecto. Si una empresa decide comprar una licencia de Microsoft Project que se vende de forma anual o de forma ilimitada para toda la vida, hay un valor. Pero otra persona puede opinar de que como el proyecto va a hacerse por 3 meses, obviamente la compra por 4 meses, por darles un ejemplo. La percepción del costo ya se vuelve un OPEX, ya no un CAPEX, ya no forma parte de la perspectiva del crecimiento de una empresa, sino forma parte ya de un costo o un gasto, dependiendo de cómo lo analice, cómo lo cargue el gerente de proyecto a su estructura, pero se convierte en temporal, y al convertirse en temporal, significa se convierte en OPEX. Entonces, al convertirse en OPEX, pasamos al siguiente criterio, que significa que ya tiene un impacto operacional. Al convertirse en cambio operacional, este impacto que da, aparte del económico, consideremos que las consideraciones del aplicativo no solamente irán relacionadas a la operatividad, sino que nosotros como gerentes debemos estar dispuestos a aceptarla y a divulgarla. Cada hito y KPI que se ponga en ese control de proyectos deberá ser
totalmente recibida, que paso al siguiente concepto, de todos. Porque no es que el gerente del proyecto o el dueño de la compañía o la gerencia de proyectos decida, sino todos deben aceptar esa tecnología. De hecho, si todos lo aceptan, todos se comprometen, los resultados van a ir en el bien de todos. Recordemos que nuestro objetivo no es, y nuestro éxito no está basado en nuestro propio trabajo, sino en el de los demás. Tercer concepto, básicamente, como les mencionaba, es el riesgo. Nosotros tenemos tres tipos bajo mi perspectiva. Tenemos el impacto económico, el impacto operativo y los no contenciosos. Voy a hablar incluso del último, porque el económico operativo creo que todos los tenemos claro. Finalmente, el tema del impacto contencioso, cuando un impacto se dé en el proyecto, hay que analizarlo con tanto detenimiento para que nos sirva de escuela. Básicamente eso es a ganar un punto más a todo el objetivo del proyecto. El impacto no necesariamente tiene que analizarse en números, sino necesariamente tiene que analizarse en números, porque a veces nunca llegan a tener la razón, ni una ni la otra parte. Entonces, mal haríamos en tratar de evaluar de una u otra parte o darle la razón a una u otra parte, sino analizarlo de forma intangible, es decir, cómo convertimos ese impacto en forma positiva para este o el siguiente proyecto. La última idea, simplemente para poder terminar con esta pequeña charla que les hemos preparado, siempre me gusta hacer un análisis tipo FODA, que creo que todos lo conocemos, alguna vez lo hemos hecho, y analizar realmente ese impacto que estábamos, que estaba conversando antes, y también analizar la tecnología seleccionada, cómo nos está fortaleciendo el proyecto, qué debilidades ha develado la identificación y el seguimiento de la gestión del proyecto con la tecnología que hemos elegido, y obviamente qué oportunidades nos da, como decía en el párrafo anterior, qué oportunidades nos da ese impacto y esa medida para los siguientes proyectos. Siempre en el mercado van a haber amenazas, siempre en el proyecto van a haber amenazas que tenemos que obviamente previamente analizar, que creo que todos ya hemos leído y hemos estudiado, que sumadas las amenazas, identificadas las debilidades y las vulnerabilidades, consideramos que va a ser exitoso un gestor de proyecto porque el riesgo mayor se ha minimizado. Milagros, quedo a la espera de cualquier consulta adicional que esté. Sí, Pues, Martín. gracias. Muchísimas gracias, Martín. Excelente exposición. Vamos a pasar a la tercera exposición, al tercer compartir. Y después de esto, ya veo que están dejando algunas preguntas en el chat. Pueden irlas dejando para la siguiente parte de este café con los expertos. Gracias. A ver, ahora vamos a darle paso a, voy a abrir primero su micro, Herbert Calderón. Voy a dejar de cuidar. A ver. Bien, creo que Herbert, de repente, para la mayoría lo conoce, creo que no necesita presentación, es uno de los profesionales más reconocidos en Latinoamérica. Actualmente, Herbert cuenta con las 3 certificaciones de ASIS, el triple crown, el triple corona de las 3 certificaciones, aparte de tener otras certificaciones como la de fraude, CFE. Actualmente, Herbert, dentro de toda la actividad que desarrolla, sí que ha sido, de verdad que muchas gracias, Herbert, por acompañarnos hoy. O sea, con bastante actividad para el capítulo, no para el capítulo. Él está actualmente como SRVP, vicepresidente para el grupo 8 de ASID. El grupo 8 para ASID es todo Latinoamérica. Así que Herbert está a cargo de todo el grupo 8 como vicepresidente. Y también es el director de seguridad patrimonial de la línea 2 del metro. Justamente, bueno, después de las 2 participaciones de Ali y de Martín, Herbert lo que va a compartir ahora es un proyecto, el proyecto que están haciendo, o sea, el que es vivencial, lo que ellos actualmente están haciendo en el metro 2. Así que creo que de cierta forma va a enriquecer las exposiciones de lo que estamos viendo, para que ustedes vean cómo el profesional de seguridad está involucrado en la gestión del proyecto. Muchísimas gracias, Herbert. Tu micro lo puedes abrir y te escuchamos. Adelante. Gracias. Gracias, Milagros.
Buenas tardes, estimados colegas y amigos. Un saludo especial a mi colega y amigo Ali Ferrer y a Martín Velasco. Un abrazo a la distancia. Yo realmente estoy muy contento de acompañarlos y poder compartir unos minutos con ustedes. Yo he visto en mis años de trayectoria desde mi carrera militar de que cuando uno se compromete a realizar una tarea o tiene que hacer o realizar alguna disposición, poner en práctica, sea administrativa o de otro ámbito, uno tiene que desempeñarse en un ambiente participativo, comunicativo, de control, de revisión, hasta su puesta en marcha. Y justamente esas son las pautas más importantes de un proyecto y que sin lugar a dudas se aplica en el ámbito profesional. El otro día estaba conversando con un compañero, con un colega, y me decía, compañero de colegio, ¿no? Decía, sí, pero ustedes, los militares, tienen una percepción equivocada, una percepción distinta, y su percepción es la guerra, y que ya la percepción empresarial es otra. Y yo le dije, bueno, yo he salido hace 8 años de la Marina, pero yo le dije, la percepción actual de las Fuerzas Armadas es empresarial. Inclusive hay muchos temas de la carrera militar que se han copiado al ámbito militar, al ámbito privado. La información, la palabra inteligencia, la palabra fuerza, lo del FODA que comentó también Martín. Hay muchas cosas que se han transferido al campo profesional civil, ¿no? Llamémoslo civil. Entonces, para mí, entender un proyecto no es una prolongación más que lo que aprendí en mi carrera. Las Fuerzas Armadas el día de hoy están totalmente identificadas y el ámbito es empresarial. Hay muchos profesores que son de procedencia militar y lo que hacen es aplicar su espíritu de cuerpo, su liderazgo, su coach, que lo hacían en las Fuerzas Armadas. Entonces, el proyecto es una prolongación un poco de esos principios que hemos comentado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi experiencia con los proyectos en el ámbito profesional, en el ámbito privado? Lo que comentaron mis anteriores predecesores, mis colegas. El proyecto ha venido a ser el corazón de el objetivo de una organización el día de hoy. Los proyectos ya no son proyectos de seguridad o proyectos netamente de un área o de otra área. Los proyectos son fundamentales, imprescindibles para el progreso de una organización. Entonces, de acuerdo a los últimos recomendaciones de la seguridad empresarial, el SRM de ASIS International, el concepto de seguridad se involucra con toda la organización, simplemente con una sola palabra, el patrimonio. O sea, no necesitamos hablar mucho para que los profesionales de las organizaciones, todos en general, los ingenieros, los proyectistas mismos, los químicos, los logísticos, todos se involucran con temas de protección del patrimonio, prevención de pérdidas. La palabra mágica es patrimonio. Patrimonio es todo lo que le da la valor a la operación, las personas, sus conocimientos, sus procesos, su integridad, como ahora estamos tan preocupados por la integridad de nuestros trabajadores con la etapa que estamos pasando. Pero el patrimonio es de toda la organización, no solamente de seguridad o de logística. O sea, estamos preocupados de que el proceso continúe, pero va a continuar en la medida que el patrimonio esté protegido, que el conocimiento esté protegido, que la información esté protegida, que el Internet, lo que comentó mi amigo Martín, todos los elementos que conjugados permiten que la operación continúe y todos estemos trabajando, no perdamos nuestro empleo, el producto final y el proceso quede totalmente intacto. Entonces, cuando hablamos de proyecto de seguridad, no es solamente una idea de alguien de seguridad, sino es un conglomerado de profesionales que trabajan para proteger el patrimonio. Bueno,
yendo al meollo del asunto, a mi intervención, yo le pedí a Milagros si me permitía un poco compartir esta experiencia mía. Yo trabajo actualmente en la línea 2 del metro, que es un proyecto de construcción en Lima, Perú, de más o menos 27 más 4 kilómetros, que son 2 ramales que van por el centro de la ciudad, y es un proyecto subterráneo que atraviesa la ciudad, valga la redundancia, ¿no? Y en el túnel no tenemos una comunicación fluida como la tenemos en superficie. En superficie la comunicación en la atmósfera es sin problemas y las repetidoras funcionan muy bien. Pero dentro del túnel, en la etapa de construcción, no hay comunicación. Entonces, de acuerdo a los requerimientos de seguridad, de prevención, de respuesta a emergencias, tiene que haber comunicación. Entonces, nosotros en seguridad comenzamos a elaborar cómo podemos comunicarnos, porque la comunicación puntual entre 2 radios es hasta 50, máximo 80 metros, pero nosotros en el ramal que estamos terminando de construir tenemos una comunicación de 4 a 5 kilómetros. Y como dijimos, es un criterio que es fundamental y es muy importante el poder evacuar o tomar alguna acción y avisar a las personas de que tienen que salir de la instalación o del túnel por algún motivo. Bueno, entonces comenzamos en seguridad a diseñar este sistema de comunicaciones con nuestro proveedor, con nuestro amigo Martín, el cual participó activamente, y ideamos varias posibilidades, varias alternativas, teniendo en cuenta que el cable radiante es un sistema de comunicación, ¿no? El cable radiante es como el repetidor de las radioemisoras, de los radios. El cable radiante, como su nombre lo dice, es un cable que atraviesa el túnel y la comunicación de los handys rebota en el cable y permite comunicarse hasta 4 o 5 kilómetros. Entonces, nosotros comenzamos a diseñar ese sistema con nuestro proveedor y compitiendo con otras empresas, y logramos una reducción de costos, logramos una buena ingeniería y logramos ser objetivos y ser importantes en el tiempo, porque teníamos un timing, teníamos una cronología que cumplir. Entonces, como decimos acá, el objetivo, realizar un sistema de comunicación analógica y digital a través del cable radiante, el cual está instalado 20 metros bajo tierra. Brindar un sistema confiable y modular, incrementar las condiciones de seguridad, cumplir la normativa y tener un sistema adaptable. Entonces teníamos ahí algunas dificultades porque teníamos el tiempo en contra, teníamos el tema de costos y gastos, que también era una restricción, ¿no? Y comenzamos a trabajar y diseñar una ingeniería. Hasta ahí, hasta este momento, parece muy sencillo. Sin embargo, se fue complicando el tema. La ingeniería la llegamos a diseñar con el proveedor. El proveedor le presentó una solución que competía con grandes empresas de telefonía, porque las empresas de telefonía son las que hacen este tipo de diseños, y en las minas los usan, pero cuesta mucho, mucho dinero. Y lo nuestro tenía que ser algo más económico, más temporal y más rápido de implementar, ¿no? Entonces, conjuntamente con el proveedor diseñamos esta solución y la comenzamos a poner en práctica y a sacar las autorizaciones, lo cual fue muy importante. Entonces, aquí pasamos al segundo punto. El segundo punto es que a raíz de la actual situación pandémica en el medio, en la región, en el mundo, nuestro proyecto ya estaba prácticamente avanzado al 80%. Y los meses se suspendieron las labores,
esos meses prácticamente faltaba una etapa final nada más, que era la parte comercial, importar el cable, porque el cable no hay en el país, había que importarlo vía aérea. Vía marítima era inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De que esa etapa de suspensión de labores por la pandemia en otras áreas de construcción del tren, del túnel y la prueba de trenes quedaron suspendidas. Y esta área de construcción ajena a seguridad tenía su propio cable radiante que iba a ser un cable que iba a quedar permanente. Entonces, a raíz de la pandemia, ese cable radiante permanente de las otras áreas operativas y de construcción prácticamente congelaron su parte comercial y le dijeron los proveedores que no iban a cumplir. Entonces toda la operación miró a nuestro cable y dijeron, mira Herbert, ¿tú crees que este cable pueda cumplir con los objetivos de construcción y prueba de trenes y etcétera, etcétera? Entonces nosotros nos sentamos con nuestro proveedor y nuestro proveedor nos dijo que sí, que no había ningún problema. Entonces esa solución que nosotros la habíamos ideado y trabajado para seguridad, prácticamente solucionó el tema de construcción del tren. Como ustedes, los que somos peruanos, han visto que hay bastante presión del gobierno por terminar con este proyecto lo más pronto posible de la línea 2 del metro. Y había presión mediática, había presión del gobierno y presión de nuestra empresa. Finalmente, con ese proyecto de seguridad, pudimos cumplir con la etapa de construcción y ahora estamos, ya los proveedores están laborando con nuestro cable y están utilizando los canales y los radios que estaban destinados a seguridad, pero ese proyecto tuvo que cambiar de forma, tuvo que cambiar de líderes, tuvo que enfrentar un tema de pandemia y finalmente se llegó a una buena solución. Entonces, sin embargo, todas las etapas que han descrito mi compañero, mis colegas, hemos tenido que enfrentar. Primero, hubo recomposición del equipo, o sea, hubo mucha rotación por las razones de pandemia, algunos salieron por salud, otros salieron, hubo unos temas de liderazgo en el equipo que estuvo trabajando con nosotros, que fue solucionado, hubo dilatación en el tiempo, o sea, la pandemia dilató todo, pero finalmente con el proveedor, en vez de hacer un traslado marítimo, hicimos uno aéreo y sin costo. El proyecto se incrementó su alcance, porque solamente de ser seguridad pasó a ser 100% a toda la operación. O sea, ese cable le salvó la vida al cronograma productivo del proyecto, ¿no? Complicado proceso de financiación porque hubieron cambios en la marcha sobre gastos y otros temas que se tuvieron que solucionar. También tuvimos problemas con calidad de material y finalmente la pandemia. Sin embargo, las soluciones, el involucramiento, la comunicación, la calidad, el seguimiento, la coordinación, la solución de los problemas, que son todos los puntos importantes en un proyecto, permitieron sacar adelante y dar los pasos que se tenían que dar de acuerdo al cronograma que se había establecido con el gobierno. De no ser así, hubiéramos tenido que paralizar el proyecto y eso no era dable. Entonces, miren cómo un proyecto de seguridad alcanzó esa envergadura y permitió que toda la organización se involucre en esa solución que felizmente llegó a buenos términos y donde hemos aplicado todos los conceptos que se van a seguramente revisar en el diplomado, pero que los colegas han comentado. Bueno, yo quería compartir, disculpen si me he excedido en los minutos, pero esta es una situación muy, muy real y que la estamos viviendo y la hemos solucionado. Yo con orgullo lo comento y lo comparto. Muchas gracias. Gracias, Herbert. No, de verdad que muchísimas gracias por poder compartir. Espero que realmente algo que tú lo estás viviendo, que ustedes, el equipo de seguridad, lo ha trabajado de manera real, o sea, no es un caso real que tú mismo lo has hecho con todo tu equipo. Y creo que acá también algo importante que decir es que cómo la seguridad puede generarle valor al negocio, porque finalmente, como cuenta Gerardo, ¿no? Algo que fue de seguridad finalmente dio solución a un tema que es de la organización, del patrimonio de la organización en general, ¿no?
Entonces acá se dieron muchas cosas, se cumplió en el tiempo, se cumplió en forma y también en el tema presupuesto. Todos esos pasos que han estado comentando tanto Ali como Martín y como Herbert, es lo que vamos a ver en el próximo diplomado de gerencia de proyectos de seguridad. Dentro de este diplomado estamos viendo estándares de ASI, del PSP, los que han tenido la oportunidad de prepararse para esta importante certificación, y vamos a ver también los estándares, o sea, todo lo que es las exigencias de lo que es el CSPM, que es una certificación también. Decía, incluso ASIS habla del poder de una doble certificación, porque esto es como aumentar o darle mucho más detalle a lo que es la parte de proyectos, que es el último dominio que se ve generalmente en el PSP. Sin embargo, vamos a partir desde las bases, desde unas bases que son en la parte de las contramedidas. Bueno, súper interesante las 3 exposiciones. Creo que para todos los colegas que nos acompañan ha quedado claro, ¿no? O ha sumado la importancia de la gestión del profesional de seguridad dentro de lo que son los proyectos. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Les habíamos dicho que nos vayan comentando sus preguntas. Si quieren, no sé, pues los que quieran puedan prender sus cámaras. Ali, Herbert, Martín. Si quieren prender cámaras, si no nos quedamos sin cámaras, como prefieran. Y sí, les agradeceré. Ya había una pregunta, habían algunas preguntas. Bueno, aparte de todos los saludos, de verdad que muchísimas gracias. Veo bastante gente, colegas que han sido alumnos, otros que ya han estado en algunos talleres, otros que nos siguen hace mucho tiempo, así que muchísimas gracias. Miguel Guzmán, un gusto saludarte, te saludé por el chat, que nos acompaña de Ecuador, también un profesional que trabaja hace muchos años en las preparaciones para las certificaciones. A ver, vamos a ver, por acá habían dejado una pregunta interesante. Déjenme leerla. Y entre las preguntas, como les digo, pueden dejarlas y los panelistas las van a responder como prefieran. Dice, a ver, Julio José Luis Lara Ledesma. No sé dónde nos acompaña, sería bueno que nos digas ahí por el chat de dónde nos acompañas. Dice, el profesional de la seguridad está obligado a formarse en el área de gestión de proyectos para poder ser eficiente en el manejo de su presupuesto para inversiones. No sé si en la experiencia de los 3, de cómo se llama, de Ali, Herbert y Martín, puedan compartir sobre esa pregunta. Sí, disculpa, ¿puedes repetirla, por favor? Que está un poco alto. Ya, dice que si el profesional de seguridad está obligado a formarse en el área de gestión de proyectos para poder ser eficiente en el manejo del presupuesto para inversiones. Sí, justamente, si me permiten mis colegas, justamente ese es el punto más importante del por qué tenemos que involucrarnos con el tema de inversiones. Hay inversiones que se hacen a partir de un estudio adecuado, profesional, competente por una persona que cumple también esas cualidades, y con eso poder evacuar, permitir, presentar un proyecto, un programa, un pronóstico, un presupuesto. Entonces de ahí la organización hace una inversión, pero la inversión tiene que permitir, tiene que ser justificada y dar resultados y procesar un costo-beneficio. Si esa inversión se hace a partir de un mal estudio, de un mal levantamiento de información, de un mal procesamiento de datos, y se presenta un proyecto, una previsión económica inadecuada, entonces la inversión va a dar un mal resultado. Como comentaba Ali, las cámaras, todo lo que se ha estado estudiando no va a surtir el resultado. De repente la cámara está por allá, por el este, y el delincuente está por el oeste. Entonces, prácticamente todo lo que se ha invertido no va a dar resultado, ¿no? Entonces, el punto más importante es justamente participar en la inversión, pero participar en la inversión hay que hacer un buen diagnóstico, un buen levantamiento de información para tener la mejor data de poder aplicar lo que realmente se necesita
y justificar la inversión y que de eso dé un resultado. Gracias, Herbert. Yo no sé si Martín y Ali quieren comentar, quieren compartir. Sí, bueno, yo quería un poco reforzar lo que comentó muy bien Herbert, que o sea, como profesional de seguridad te debes formar en proyectos no solamente para lo que es el manejo presupuestario, sino también para lo que es el manejo del tiempo, para la división de tareas, para poder tener herramientas muy, muy buenas de lo que es reporting y comunicación y de tener actualizado a todos los actores, porque lo importante en los proyectos es que, como bien lo mencionaron Martín y Herbert, que haya comunicación y que haya seguimiento de todo y que se vayan resolviendo los problemas. Como bien mencionó Martín, se identifican muchísimos riesgos que pueden impactar al proyecto. Está lo que, o sea, no vamos a entrar en el diplomado hoy, pero en un proyecto, si trabajas con una herramienta tan básica como el Gantt, tú puedes establecer una ruta crítica, que es lo que si hay un problema ahí, se te retrasa todo el proyecto y lo que te cause problemas en la ruta crítica van a ser los riesgos de tu proyecto. Entonces es muy importante no solo entender de presupuesto, de qué es CAPEX, qué es OPEX, qué es presupuesto de inversión, qué es presupuesto de gasto, sino entender cómo esos riesgos que se te van a presentar en el proyecto te van a impactar en presupuesto y en tiempo que se termina convirtiendo en presupuesto. Y que PMI también te plantea que tú tienes que tener medidas de contingencia, que es como que, imagínense lo que ustedes hacen en riesgo, en seguridad, que es que, ok, como dijo Herbert, el delincuente va a penetrar por el perímetro oeste, ok, ¿qué medidas voy a tener yo en ese perímetro para impedirle que pase o para detectarlo cuando pase? Lo mismo en la gestión de proyectos. Tú sabes que vas a tener ciertos riesgos, como por ejemplo el tema del clima, de que las lluvias, tú tienes que hacer una zanja para tirar una fibra óptica y sabes que el tema de la lluvia te puede complicar para hacer ese tipo de trabajo. Entonces tú tienes que tener medidas, bueno, ¿qué medidas tengo yo bajo la manga o planificadas para mitigar los retrasos que yo pueda tener por eso? Entonces sí, la gestión de proyectos creo que es una herramienta clave para soportar nuestra formación gerencial como profesionales de seguridad. Gracias, Ali. Jennifer. Sí, adelante, Martín, adelante. Bueno, solamente quería mencionar que José Gracias. Luis nos acompaña desde Buenos Aires, a quien hizo la pregunta. Gracias, José Luis. Adelante, Martín. Solamente para resumir las dos intervenciones de Herbert y de Ali. En realidad, el proyecto que nos ha contado Herbert es lo que cualquier profesional de la seguridad ha escuchado alguna vez. Convertir un gasto en inversión es lo mejor que le puede pasar al proyecto. Lo que ha hecho Herbert y lo que ha divulgado es eso, convertir un gasto previsto para seguridad, convertirlo en inversión del proyecto. Lo que hablábamos, convertir CAPEX en OPEX realmente es un logro. Y realmente es lo mismo contestándole a José Luis de Argentina. Nuestra capacitación en realidad es una inversión en nosotros mismos. Y realmente el léxico o las experiencias o el listado finito que tiene la guía y los estándares, no hay otra forma de ir al resultado positivo. Cualquier cosa que se te escape, realmente esa vulnerabilidad o esa amenaza que no identificaste, no te quepa la menor duda que ese riesgo va a pasar. Así que ya conocemos una ley universal, ¿no? Que cualquier cosa puede pasar en este caso. Pero bueno, los felicito a ambos. Gracias. Gracias, Martín. Un poco en línea, también entender que todas estas metodologías pueden parecer como un poco no aplicables acá en la América Latina, porque acá vivimos en contextos muy cambiantes, muy dinámicos, donde tenemos que aprender a sentirnos cómodos con el cambio, ¿sí? O sea, lo que es la incertidumbre que tiende a causarnos neurosis, nosotros como profesionales tenemos que acostumbrarnos a que estas cosas van a pasar y por lo tanto tenemos que planificar de una manera lo suficientemente flexible para tomar en cuenta estos riesgos que implica vivir en el entorno latinoamericano y cómo impacta los proyectos. Y acá seguro que Herbert y Martín van a tener 10.000 anécdotas más que yo en cuanto a cómo son los riesgos que tienes en tu proyecto y las medidas que tienes. Acá, por ejemplo, en Argentina, por épocas hay unas devaluaciones terribles o hay controles cambiarios. Entonces, qué sé yo, un servidor para almacenamiento de video puede tardar 9 meses en la aduana, ¿sí? Entonces,
tú como un vendor de seguridad, como un integrador, ¿qué medidas tienes para ofrecerle a tu cliente para mitigar su riesgo cuando eso no pasa? Entonces es muy importante entender que esta metodología es muy buena, pero que nosotros tenemos que tener también la habilidad de tropicalizarlo para lo que está en el Caribe o acá, digamos, ayornarlo o ponerlo a la modalidad argentina para adaptar nosotros a estas medidas a los entornos en que vivimos, donde tal vez la tecnología es más costosa o es más complicada de importar o hay restricciones legales. Entonces, tenemos que aprender a estar cómodos con el cambio constante y con la dinámica súper volátil. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que ahora que se habla de tropicalizar, creo que también es importante comentar que los que al momento han hecho las diferentes preparaciones a las certificaciones de ASIS, justamente se trabaja esa parte, ¿no? De todos esos conocimientos y aplicaciones, cómo lo hacen, cómo lo pueden aplicar en cada uno de los países, al margen de poder hacerlo para el examen de certificación. Y bueno, acá hay otra pregunta más de Franklin de Hernández, dice que está participando del diplomado, supongo que es el del PSP, el de, ¿cómo se llama? Seguridad física, qué bueno, porque justamente el último dominio que vemos proyectos. Dice, ¿qué impacto directo tiene la gestión de proyectos sobre los esquemas de seguridad? ¿Podríamos hablar de un enfoque bilateral donde ambos se necesitan mutuamente? ¿Quién quiere aportar sobre la pregunta de Franklin? Después mientras va viendo quién esto, también hay una pregunta de Pedro Minaya que dice, ¿cuáles serían los pasos a paso de gestionar un proyecto? Como son varios los pasos, Pedro, más bien vamos a compartir después con todos los que nos han acompañado el día de hoy y que se han inscrito también a este webinar, a este Café con los Expertos, que han sido casi 200 personas, la verdad que, y muchos que han pedido también información de este programa. Vamos a compartir un video que justamente están esos pasos que quieres que te comenten, Pedro. Así que ya lo compartiremos con todo junto con la grabación de este webinar. Con respecto a la pregunta anterior, no sé si alguien quiere comentar, dice si el proyecto y los esquemas de seguridad es un enfoque bilateral, ambos se necesitan. No sé quién quiere comentar al respecto, por favor. Sí, si me permiten, colegas, Adelante. como vimos en mi intervención anterior, la seguridad, y hay algunos temas temáticos, hay temas formales que lo demuestran así. Tenemos la continuidad de negocio, que es el PCP, tenemos el SRM, que es la conducción empresarial del riesgo, y otras metodologías más que interrelacionan la seguridad con la operación, con el negocio, con su producción, con su operación. Entonces, el tema seguridad se interrelaciona, como dijimos, en todo el entorno empresarial. Y la palabra mágica que la relaciona, vuelvo a repetirla, es el patrimonio. ¿El patrimonio qué es? Patrimonio es todo lo que le da valor a la operación, personas, información, seguridad industrial, seguridad informática, logística, mantenimiento, todo eso es el patrimonio. Entonces la seguridad, cuando desarrolla desde el área de seguridad un proyecto, entre comillas, de seguridad, lo que está haciendo es desarrollando mejores condiciones de seguridad, de protección del patrimonio. Entonces, a través de esa palabra y de ese direccionamiento nos relacionamos con toda la organización. Entonces, ese proyecto de seguridad va a proteger el patrimonio. El patrimonio puede estar en logística, puede estar en los almacenes, puede estar en las áreas productivas, en la maquinaria, en las computadoras, en la información, las mismas personas. Entonces, ese proyecto lo que hace es proteger el patrimonio, preservar el patrimonio. Por lo tanto, el proyecto de seguridad es multilateral, permite que el patrimonio se preserve y por lo tanto la consecuencia es de que la organización esté protegida y tenga continuidad en su operación,
en su ámbito de desarrollo, ¿no? Entonces, el sesgarnos y decir que la seguridad no pertenece o es al margen de la operación, es un error, es un concepto que no es, es muy antiguo, no es válido. Actualmente la seguridad es parte de la operación y en ese orden de ideas, toda la organización se debe involucrar y preservar su propio patrimonio en coordinación con seguridad. Entonces hay una multilateralidad, hay un compartir, hay un tema interdisciplinario, un tema global, un tema general, un tema integral. Gracias, Herbert. Yo creo que esto que se está comentando justamente va a responder a la pregunta siguiente que dice ¿cómo se manejaría la situación si se de presentarse que un director gerente de un proyecto no quiere escuchar a alguien de seguridad o que se puede involucrar dentro, bueno, un poco de esa participación del profesional de seguridad o de seguridad dentro del proyecto y muchas veces pues los gerentes no escuchan, ¿no? No sé si, yo creo que ustedes que han tenido harta experiencia en el tema, yo lo veo por un tema más de liderazgo, pero sí me gustaría que dentro de su propia experiencia ustedes puedan comentar, Ali, Martín, Herbert. A ver, yo creo que acá la respuesta un poco la plantea, y de hecho creo que lo discutimos también en una de las clases del diplomado. Creo que esto va un poco vinculado con lo que es el estándar del ESRM, el Enterprise Security Risk Management, y entender también quién es el propietario del riesgo, quién es el dueño del riesgo. Yo creo que nuestra función principal como gerente de seguridad también es poder comunicar esos riesgos y comunicar el impacto de esos riesgos y la responsabilidad que eso implica. Y buscar la manera de canalizar que esa información llegue a los niveles necesarios. Y esto también tienes que hacerlo entendiendo cómo es la cultura y la estructura de poder en tu organización y entender la estructura de poder del organigrama, pero también la estructura de poder que está fuera del organigrama para, digamos, hacer un lobby positivo para llegar a comunicar esa información. Pero lo importante es que puede ser que nos puede pasar porque a lo largo de los años vas desarrollando la experiencia, que puede ser que lo que tú piensas que es importante como seguridad para el negocio, tal vez si te pones en los zapatos del negocio no sea importante para él. Entonces creo que también hay que hacer un poco ese ejercicio y decir, bueno, que bueno, ¿cuál es el problema real? Y veamos si esto tiene un impacto real para el negocio, porque si es un tema que simplemente nosotros queremos actualizar y vamos a hacer un sistema de seguridad electrónica que está funcionando bien, pero que está un poco obsoleto, tenemos que ver cuál es el momento de la compañía para saber si eso es factible. Entonces yo creo que lo que es que buscar los espacios donde se pueden plantear estas inquietudes y elevarlos y dar visibilidad al impacto que tiene no manejar un riesgo. Porque el estándar de SRM lo que te dice es eso, mira, tú eres una organización cross que da servicios a toda la organización y que tiene que ayudar a proteger el patrimonio de toda la organización desde una base, digamos, desde una base de dar seguridad en los procesos. Entonces, si tú logras esa comprensión y tú le explicas al dueño del proceso, mira, esta situación, yo soy el especialista en seguridad y estoy viendo estos problemas que pueden tener estos impactos, te lo notifico, pero el dueño y el responsable de tomar acciones de eso es el management de la organización, ¿sí? Tu trabajo es notificarlo y hacerlo ver, pero si tú le estás flagueando los riesgos y los impactos y la organización aún así decide asumirlo, ya es una responsabilidad de ellos. Lo que es muy importante es de que tú dejes eso claro y notificado, que hay una responsabilidad tanto tuya como de esos dueños del riesgo. Y también aprender a estar tranquilo que va a haber situaciones en las que no te van a escuchar y ahí también te conviene evaluar si quieres estar en una organización donde no se toma en serio la seguridad, ¿no? Que también es la otra parte. Por lo general las organizaciones que hacen eso
eventualmente terminan incurriendo en situaciones que los obligan a que tomen una posición más proactiva hacia la seguridad. Gracias, Ali. Palabras mágicas. Patrimonio. Patrimonio, continuidad de negocio. Así que creo que y bueno, también ustedes como profesionales, ¿qué es lo que están haciendo para que los tomadores de decisiones realmente los escuchen? O sea, hay que tener ese conocimiento, hay que invertir, como ya lo dijeron, en su conocimiento, cuál es ese diferenciador de lo que, en tu carrera profesional con respecto a ahora que estamos en un cada vez más competitivo, cuáles son esos conocimientos que tienes que tener, que tienen que, para poder ser escuchado por los que toman las decisiones en las organizaciones, ¿no? Creo que Herbert en lo que contó, en esa experiencia que ha tenido en el Metro 2, ha estado contando cómo aporta la seguridad valor al negocio. No sé si alguien quiere comentar algo más, ya estamos en la hora, sobre la hora, creo que es un tema bastante rico. Yo los invito, bueno, todos los que están acá presentes, primero los invito a suscribirse a nuestro boletín en ceslatam.com, bueno, o www.ceslatam.com. En segundo lugar, bueno, eso es en el boletín. A todos los que están ahorita participando, a los que se han inscrito, vamos a compartir los pasos del proyecto como para responder a una pregunta que tuvo uno de los compañeros que nos acompaña en esta sesión del día de hoy. Vamos a compartirles también la información del próximo diplomado de gerencia de proyectos de seguridad. Vamos a estar desde noviembre hasta marzo con este diplomado y por las próximas horas, las próximas 72 horas va a haber una super promoción, así que digamos que la evalúen y la analicen. Las personas que nos han acompañado el día de hoy, Ali, Herbert, Martín, también va a estar Raúl Morán, que ahorita no pudo estar presente, que nos acompaña desde Ecuador, y también Diófano Rodríguez, que también cuenta con las certificaciones, también nos va a acompañar en este programa que inicia el 4 de noviembre. Bien, para ya cerrar el día de hoy con el café con los expertos, vuelvo a reiterar, inscríbanse en CESLATAM para que puedan recibir las invitaciones a los próximos webinars, café como estos, o en todo caso en las redes sociales también los compartimos, pero bueno, compartimos artículos y otras cosas que creo que por el boletín va a ser mucho más valioso. Sí me gustaría que una reflexión final de los tres, de Ali, Martín, Herbert, por favor, para poder cerrar la sesión de hoy con respecto a la importancia de la gerencia de proyectos para el profesional de seguridad, de la gestión de seguridad. De mi parte, Milagros, agradecerles a todos y especialmente a ti, que nos permites compartir justamente experiencia, trabajo y ganancia mutua, ¿no? En realidad, quería completar un poco la idea de que toda empresa tiene una cadena de valor. Al tener una cadena de valor, nos toca desde el área de seguridad identificarla y aportar ahí. Comprometernos a identificar dónde la cadena de valor estoy siendo parte de una solución, de un valor de esa cadena. Para eso tienes que, como decía nuestro amigo en Argentina, tienes que necesariamente estudiar, calificarte para poder identificar esa lista completa de vulnerabilidades y de amenazas que están listadas normalmente por los expertos y ahí están. Para eso nos hace la experiencia. Entonces, finalmente aportarles de que ninguna inversión en seguridad es gasto. Perdón, al revés, ningún presupuesto en seguridad es gasto. Comenzámonos que es una inversión. Muchas gracias a todos. Gracias, Martín. Herbert, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, simplemente que yo creo de que el secreto, bueno, no es el secreto, sino la experiencia un poco aplicando este tema de proyecto que calza perfectamente con lo que hemos hablado de la incorporación de la seguridad en el proceso de toda organización y su involucramiento es la comunicación. O sea, la comunicación es fundamental porque no solamente es de que sale de uno, sino es lo que retorna, ¿no? Y para que algo retorne, tiene que haber calidad,
tiene que haber empatía, tiene que haber una sencillez, tiene que haber claridad. Entonces, cuando uno establece ese parámetro, uno puede involucrarse con la persona y saber y obtener y enterarse de muchas situaciones que a uno le pueden permitir tener una mejor información y mejor conocimiento para desarrollar un pronóstico o un proyecto de lo que realmente necesita. Porque yo, si no sé al paciente, no sé exactamente qué es lo que tiene, yo no puedo darle una medicina. Aparentemente está saludable, pero yo no sé que de repente tiene algo más delicado. Entonces, solamente lo voy a saber si el paciente colabora y permite y uno se entera de lo que tiene. Entonces, la comunicación con la organización es fundamental y es el primer paso para lograr el éxito que estamos abordando, en este caso, el éxito hacia un proyecto que redunde en mejores condiciones del patrimonio, por lo tanto, de la organización. Muchas gracias, Herbert. Y por último, Ali, muchas Bueno, gracias. primero que todo, agradecerte a vos, Milagros, y a los colegas, a Martín y Herbert, por compartir, darme la oportunidad, ¿no?, de estar en este panel, a todos los participantes por tomarse el tiempo. Y un poco eso, creo que reforzar lo que dijo Martín de entender dónde está, a qué le da valor nuestra organización y ver qué herramientas tenemos nosotros para ayudarlos a ellos a generar valor. Entonces puede ser algo tan sencillo como que atendemos una oficina comercial, entonces, bueno, nuestros guardias tienen que ser, aparte de tener todo el conocimiento de seguridad, tienen que ser los más amables, simpáticos y respetuosos, de manera que las personas que vienen a hacer negocio ahí quieran volver y quieran venir porque se sienten bienvenidos desde el comienzo. Entonces, entender que nosotros como seguridad podemos crear impacto hasta con las cosas que parecen más pequeñas, ¿no? Y un poco lo que comentó Herbert, la comunicación es la clave de todo, y tener una comunicación fluida con el negocio para poder ayudarle y poderle dar servicio es clave, porque así, si nosotros logramos conectarnos a un nivel donde nos ven como pares, donde al margen de lo que sepamos en seguridad, somos un gerente más o somos un líder más, es cuando nos van a tomar en cuenta para escucharnos. Entonces, no, poco nos van a escuchar, poco nos van a tomar nuestras propuestas si no nos conocen, si no saben quiénes somos. Y para hacer eso nos tenemos que comunicar, tenemos que hacer networking. Entonces eso es, yo creo que la recomendación para todos es preparémonos en proyectos, pero si no conocen su negocio, pónganse ya a conocerlo, pónganse a estudiar, empiecen a preguntarles a sus pares de las otras unidades de negocio qué hacen y después pregúntenles, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Eso sería todo para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto tenerlos a todos por acá, en este nuevo webinar. Como les digo, no pierdan el contacto porque tenemos mucho por compartir con ustedes. Agradezco a los tres panelistas. Bueno, se tuvo que retirar Martín, pero muchísimas gracias, Martín, Ali, Herbert, siempre compartiendo desde sus conocimientos, de su experiencia dentro de esa profesión que tienen y que son unos apasionados, como creo que todos los que nos acompañan ahora, puedan compartir y saber que la seguridad va más allá de las cámaras de vigilancia, no es una seguridad operativa, es parte de la seguridad, es mucho más estratégica, más de gestión, somos gestores, y creo que ha quedado bastante claro con lo que cada uno ha compartido dentro de su propia experiencia vivencial de las organizaciones en las que cada uno se desempeña actualmente. Así que los invito a participar de ese diplomado o de cualquier otro programa que tengamos en el CES. Todos los programas o los diplomados tienen un objetivo. Aparte, obviamente, del conocimiento, todos se llevan hacia que puedas optar por una certificación. O sea, tu siguiente paso, tu siguiente salto profesional es lograr las certificaciones que hoy están en el mercado. Y ya que Herbert utiliza siempre el comparativo con el médico, es su colegiatura, ¿no? No es lo mismo que te opere del corazón un técnico en enfermería a que estés en manos del mejor cardiólogo, ¿no? Colegiado, obviamente. Entonces, los invito a darse esa oportunidad, hoy más que nunca, en la situación que vivimos y la competencia que hay tan fuerte. Creo que esa diferencia que pueden ustedes lograr como profesionales es poder prepararse en consecuencia
y finalmente pues optar por alguna de las certificaciones que se ofrecen en el mercado, o las más reconocidas, ¿no? Certificaciones hay muchas, pero hay certificaciones que dan muchísimo valor y que son reconocidas a nivel del mundo. Así que los espero en CESLATAM.com para que puedan estar al tanto de todas las actividades que vamos a hacer en los 2 meses que nos quedan, 3 meses que nos quedan del año y obviamente los que vienen, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Hasta una siguiente oportunidad.